Jenny Fabiola Méndez Saldaña, mi número de carnet es 2017-09-233 de la sección H. Severo Martínez. Las posesiones españolas de América, llamada también India o Nuevo Mundo, eran un territorio con una gran diversidad, debido a las relaciones que existían entre los españoles y los nativos de las tierras americanas. El Imperio Español creó un sistema de castas, una especie de orden basado en la desigualdad étnica, los cuales conlleva una gran cantidad de injusticias. Los criollos mestizos, los indios, los negros y mulatos. El principio fundamental de la política indiana en lo relativo a las tierras se encontraba en la teoría del señorío que ejercía el rey de España por derecho de conquista sobre las tierras conquistadas en su nombre. Este principio es la expresión legal de la toma de posesión de las tierras y constituye el punto de partida del régimen de la tierra colonial. La conquista significó fundamentalmente una apropiación que abolía automáticamente a los nativos sobre sus tierras, pero no solo le daba automáticamente a los conquistadores, unos y otros conquistadores y conquistados solo podían recibir tierras de su verdadero propietario, el rey, pues en su nombre habían vendido los primeros a arrebatarle sus dominios y a los segundos. Para que ese estímulo diera los resultados apetecidos, la corona ni los primeros pobladores por su decisión de trasladarse a las colonias recientes, estos condiciona la brutalidad de la primera etapa de la conquista y el principio del latifundio en las colonias. El rey ofrecía y cedía una riqueza que no había poseído antes del momento de celebrarla. Los conquistadores salían a conquistar una tierra con autorización, en nombre y bajo el control de la conquista, y la monarquía los premiaba cediéndoles trozos de esas mismas tierras y sus habitantes. Les pagaban, pues, con lo que ellos arrebataban a los nativos y con los nativos mismos. Ya afianzando el imperio por obra de la colonización y de la toma efectiva del poder local por las autoridades peninsulares, el principio político de la tierra como aliciente perdió su sentido original y siguió actuando en forma atenuada. Una generación de colonizadores españoles habían echado raíces en las colonias, habían erguido ciudades, tenían tierras en abundancia, disponían del trabajo forzado de los indios. El nuevo repartimiento comenzaba a funcionar. Muchos de ellos tenían encomiendas, habían fundado familias y tenían descendientes. A todo, con esta nueva situación, la monarquía se halló en condiciones de aplicar un nuevo principio: la tierra como fuente de ingreso para las arcas reales bajo el procedimiento de la composición de la tierra. Tierra, en la preservación de la tierra de indios, fue un principio básico de la política agraria colonial, y no es extraño, por la organización del pueblo de indios como pieza clave de la estructura de la sociedad colonial, exigía la existencia de unas tierras en que los indígenas pudieran trabajar para sustentarse, para tributar y para estar en condiciones de ir a trabajar en forma casi gratuita a las haciendas y labores a otras empresas de otros grupos dominantes. Se trataba de un principio permanente y fundamental de la política agraria de la colonia,
que lo fue porque realizaba un interés económico también fundamental y permanente de la monarquía. Para los indios permanecieran en los pueblos y fuera posible controlarlos para la tributación. Era indispensable que tuvieran ahí unas tierras suficientes, que no tuvieran que ir a buscarlas a otra parte. Las leyes de las Indias sobre las tierras no hacían discriminación de la gente mestiza, las castas, los ladinos, sino más bien ofrecían puntos de apoyo legal para que ellos también la puedan obtener. Sin embargo, dado que los mestizos eran un contingente humano en crecimiento y de escasos recursos económicos, eran de esperarse que el gobierno colonial tomara provincias necesarias para proporcionarle tierras, considerándolos como un grupo económico diferenciado y muy necesitado de aquel recurso fundamental. Si los indios solo como clase vivían en sus pueblos, tenían sus tierras y gozaban de un fuero especial, los mestizos como un grupo emergente en la sociedad colonial, no ubicada y carente de medios de producción, debieron ser objeto de la creación de centros especiales para ellos, dotados de tierras para trabajar. Esto no se hizo en forma colonias y de los mestizos del Reino de Guatemala solicitaron en diversas formas. Fue sistemáticamente evitado por las autoridades del reino. La política de negociación de tierras a los mestizos pobres. En instantes, aumento demográfico fue un factor que estimuló el crecimiento de los latifundios, porque la población mestiza o ladina pobre se vio obligada a desplazarse a las haciendas y vivir y a trabajar en ellas a cambio de tierras en usufructo. Se volvieron necesariamente arrendatarios. Al igual con la tierra, para los indígenas se aplicaron un conjunto de principios y mecanismos de donación que propiciaron hasta el momento inferioridad indígena. La encomienda y el repartimiento, pese a que fueron verdaderos ejes del sistema colonial, se conocen poco, y lo de que ellos se hacen aparecer generalmente en definiciones muertas. Sin embargo, hubo también en este sangriento periodo, justo a la esclavitud, una esclavitud autorizada y legal. En su afán de enriquecerse a toda prisa, los conquistadores se les arreglaron para obtener permiso de esclavizar con base legal a aquellos indígenas que presentan una tercera parte resistente armada. Este truco se complementó con el célebre enriquecimiento de Palacio Rubios, instrumento jurídico que debía leerse en los indios para llamarlos a aceptar pacíficamente la soberanía del monarca español. Estos procesos de colonización no hubieran sido posibles sin esta enorme labor que se llamó reducción de indios. Este fue, en definitiva, el remate de la gran transformación ocurrida en las colonias a mediados del siglo XVI. Y los pueblos de indios, las reducciones de indios, vinieron a ser punto de apoyo de todo el sistema económico que se estructuró a partir de aquel periodo. La reducción garantizó el cobro regular de los tributos de los encomenderos y la disponibilidad de obra para los terratenientes. La esclavitud había causado una dispersión que era un gran obstáculo para la reorganización de las colonias. Muchos indios vivían en las haciendas de sus amos, otros andaban huyendo, retirados en montañas y lugares remotos, y otros permanecían en la sede de los antiguos pobladores prehispánicos. Ese alto grado de dispersión y desorganización fue resultado de una peculiar suma de factores. La esclavitud arrastró indios a las haciendas y ahuyentó indios a los montes, pero esto vino a operar sobre un cuadro de dispersión ya existente.